Assalamu alaikum warahmatullah, bienvenidos a otro episodio de nuestra serie Ateísmo no tan racional, donde destapo, digamos, los aspectos irracionales en muchos de los argumentos que se usan frecuentemente en el ateísmo. Hoy voy a hablar del origen de las religiones, porque una de las cosas que se dice es, sabemos que Dios no existe porque sabemos que este concepto de que hay un Dios creador ha evolucionado a lo largo de la historia. Entonces es una prueba histórica, un argumento histórico que demostraría que Dios no existe o que la creencia en Dios es como la creencia, yo que sé, en Zeus o en Thor o en Hércules o en lo que sea. Lo primero que quiero mencionar es que existe una importante diferencia entre los hechos científicamente demostrados y las hipótesis, ¿vale? Las hipótesis son teorías al final que la gente tiene. Sé que hay distinciones entre la palabra hipótesis, la palabra teoría, etcétera, pero por ir al grano, ¿vale? Hay cosas que son definitivas y cosas que no son definitivas. Las cosas que son definitivas se llaman hechos, ¿no? Se llaman hechos, como pueda ser el caso de que la Tierra es esférica, aunque ya sé que hay gente que lo cuestionará, pero científicamente es un hecho, ¿no? No quiero crear polémicas alrededor de eso, por favor. Luego, el hecho de que las especies no han aparecido todas espontáneamente, eso es un hecho. El hecho de que la Tierra se mueve, ¿no? O la Tierra orbita alrededor del Sol, eso es un hecho. El hecho de que la Tierra no tiene 6.000 años, estos son hechos, ¿vale? Es decir, son cosas cuyo grado de evidencia es definitivo, ¿no? Si lo quieres decir así, 98-99%. Y luego están las cosas que son hipótesis, ¿vale? Que no sabemos con certeza, que podría ser, ¿vale? Es una explicación que podría ser. Interesantemente, las personas solemos mezclar aquello que es definitivo con lo que no lo es. O cogemos cosas que son definitivas y decimos que no lo son, o cogemos cosas que no lo son y hacemos ver como si sí lo fueran, ¿vale? Y esto lo hacemos para defender nuestras posturas. Esto es algo que hacemos personas de todo tipo, ¿vale? Ateo, agnóstico, musulmán, cristiano, judío, budista, es algo humano. Lo que me llama la atención quizás en el caso de muchos ateos es que se señala siempre ese servicio a la ciencia, a la racionalidad, a las pruebas. Racionalidad, razón, 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 racional, racional. Bueno, pues si somos tan racionales, no podemos coger cosas que no son hechos y representarlas como si sí fueran hechos para ganar un debate, ¿vale? Eso no es razón, eso es ego. Pues bien, el argumento ateo vendría a decir lo siguiente. Sabemos perfectamente, está demostrado, la frase está demostrado, se usa de manera muy ligera. Está demostrado que el ser humano primero era animista, ¿no? Creía en espíritus, luego empezó a adorar a divinidades, ¿no? Politeísta, a adorar fenómenos naturales, etcétera, ídolos luego, y finalmente pasó a un dios, ¿no? Un dios creador que controlaba a todos estos ídolos, que eran como sus trabajadores, ¿no? Sus funcionarios, y finalmente se aceptó la idea de una sola divinidad, ¿vale? Y el resto de divinidades pues no existen. Esto es una progresión histórica. ¿Cuál es la evidencia de esto? Bueno, hemos encontrado pues que los egipcios hace unos 10.000 años, ¿no? O Akenatén, ¿no? El gran himno de Aten, son primeros casos en los que se diviniza, en el caso de los egipcios el sol, se diviniza a una fuerza, como el gran dios, ¿no? Creador casi, ¿no? O el gran dios del cielo y la tierra. Y luego, por supuesto, los judíos, ¿no? Con Yahvé o Yahweh. Entonces, esto lo que significa es que el monoteísmo fue creado hace 10.000 años. Básicamente el argumento es ese. Bueno, pero ¿cómo sabemos que pueblos más primitivos no creían también en un dios creador único? La respuesta suele ser, bueno, lo más parecido que tenemos a esos pueblos primitivos son pueblos de África, ¿no? Poblados de África, y vemos que son animistas, adoran a espíritus. Esto demuestra claramente pues, que el principio de la humanidad fue animista. Muy bien, mi pregunta es, ¿esto es un hecho y se suele presentar como un hecho o es una mera hipótesis? Y en muchos libros de texto no usan la palabra hecho, pero hacen la reconstrucción. Te dicen, esto es la teoría de tal científico y luego fue la teoría de tal que la desarrolló y luego fue la teoría de tal. Y sin decírtelo, te están dando a entender que es un hecho, ¿vale? Que es así como científicamente pasó. ¿Vale? Y lo que voy a intentar explicar es que esto no es más que una hipótesis, y de hecho no es una de esas hipótesis que hay mucha evidencia. No hay prácticamente ninguna evidencia más que la especulación. Es una especulación, hablando claro. Por ejemplo, el hecho de mirar a los pueblos de África y decir, oh, son animistas, el ser humano originalmente debió de ser animista. Hay muchas más posibles interpretaciones. Una de ellas, ¿cuál es? Fíjate, muchas de estas tribus tienen religiones animistas, pero el factor que hay más común en todas esas formas de ver su sistema de creencias básicamente es que hay un dios creador. Entonces alguien podría venir y especular. Bueno, si el elemento común es un dios creador o el más repetido, podríamos argumentar que ese fue el primer elemento
y luego se añadieron los demás espíritus, que son los que son tan diferentes y variables entre estos diferentes pueblos. Y esto que estoy diciendo son especulaciones, pero es que al fin y al cabo la teoría que te dan del monoteísmo inventado hace 10.000 años es lo mismo, es una especulación. Quizás el error lógico más obvio con esta teoría, de que la idea de un Dios único, creador, no ha existido hasta hace 10.000 años, es el simple hecho de que la ausencia de evidencia no es una evidencia de ausencia. En otras palabras, si yo no tengo pruebas de que hace 75.000 años los seres humanos tenían algún tipo de baile, yo no puedo decir, bueno, está demostrado que no existía ninguna forma de baile. No está demostrado que no existía, simplemente no tenemos pruebas de que existía. Y tiene sentido que no tengamos pruebas de qué tipos de bailes hacían hace 75.000 años porque no había cámaras, no está registrado, no podemos tener pruebas de ese tipo. El hecho de que no tengamos pruebas de que hacían algo no significa que tenemos una prueba de que no lo hacían, ¿vale? Simplemente no tenemos pruebas, no podemos tenerlas, ¿vale? No había documentación escrita, no había grabación en vídeo, no había fotos, no podemos saberlo a ciencia cierta. Por tanto, hablar de si hace 100.000 años o 90.000 años o 80.000 años o 150.000 años existió en algún momento o en algún grupo de humanos o incluso en algún grupo inicial de humanos una noción de un Dios creador, es algo que no podemos saber, no podemos afirmar ni podemos descartar, porque no tenemos los medios. Y tirando del ejemplo del baile, un baile es algo que generalmente no dejaría rastro, ¿vale? Porque no hay cámaras de vídeo que lo puedan grabar. No podemos saber si lo hacían. La creencia en un Dios creador es igual. Si tú crees en un Dios que es trascendente, generalmente no puedes representar. Esta es la representación del Dios trascendente, justamente porque es trascendente. Es obvio que las civilizaciones posteriores no se van a encontrar ningún rastro. De hecho, los musulmanes creemos en un Dios trascendente creador. Si se borrara a todos los musulmanes de la Tierra, de aquí 50.000 años apareciera una civilización, no sabrían que creemos en un Dios único, excepto por leer nuestras escrituras. Pero si esas escrituras no existieran, jamás podrían saberlo. Lo único que verían son fotos de la Kaaba y interpretarían eso pues como que adoramos a la Kaaba. Quiero decir, al fin y al cabo, todo esto es una tarea de interpretación y especulación. Por tanto, cualquier tipo de artefacto o cosa que interpretemos como la existencia de animismo o politeísmo solo demuestra que estas formas de religión existieron, no demuestra que fueron las primeras formas de religión. De la misma manera que no dicen nada el hecho de que hayamos visto escritos monoteístas hace 10.000 años, no dice nada al respecto de que estos sean los primeros. Simplemente son los primeros de los que tenemos evidencia escrita, punto. No hay material, no había escritura, no había vídeos, no había fotos. Solo nos queda coger dibujos, los más antiguos que hay, que tampoco necesariamente significa que sean los primeros, e interpretarlos. Tenemos que ser más honestos y decir, estos son especulaciones, porque ni siquiera son teorías sólidas, al final son una especulación salvaje, ¿no? Como aquel que dice. Así que ojo con lo de representar teorías que ni siquiera tienen una evidencia fuerte, ¿vale? Porque, insisto, ¿cómo puedes saber lo que hacía la gente hace 70.000 o 80.000 o 100.000 años? Solo meras especulaciones e interpretaciones en las que tus propios sesgos participan. Cuidado con que te venga alguien y te diga, esto es un hecho científico, ¿vale? Porque usamos mucho este tipo de frases, ¿no? Incluso libros de ateos que utilizan este argumento, ¿no? El de la progresión de las religiones. Naturalmente sabemos que la idea de un Dios creador apareció por primera vez. ¿Cómo sabes eso? ¿Vale? Como he indicado, todo esto no son más que especulaciones. Y cuando confronto a muchas de estas personas con estos hechos es en plan, bueno, ya, pero el profesor de Harvard fulano y el profesor de Oxford fulano lo han dicho. Pues eso no es ser racional, al final eso es un acto también de seguimiento ciego. Esto es un problema humano, no es un problema exclusivamente ateo. Simplemente subrayo que muchos de los ateos que te confrontan con estas teorías se hacen a sí mismos o se representan como los grandes defensores de la razón y, al fin y al cabo, si fueras tan racional, tú mismo me tendrías que decir, esto no son hechos, son especulaciones. Y, como he dicho, especulaciones salvajes en gran medida. Barakallahu fikum, que Dios os bendiga, espero que hayáis encontrado beneficio. Y aquellos que estéis interesados, no olvidéis que de aquí un mes aproximadamente se abren las inscripciones al programa de estudios islámicos de Adam Academia. Si estáis interesados, permaneced pendientes. Barakallahu fikum.